11, 9 centros han declarado en Madrid haber realizado abortos. De ellos, tan solo 2, el Hospital de Fuenlabrada y el del Sureste, son públicos. El resto son clínicas privadas como esta, la Clínica Dator. En total, 20.702 no nacidos arrancados de las entrañas de sus madres. La cuenta vuelve a ser fácil. Número de abortos a una media de 500 euros, más de 10 millones de euros a repartir entre 7 clínicas privadas. Entre ellas está la pionera de los abortorios de España, la Clínica Dator. Con estas cifras nos sorprendemos al ver publicadas noticias como estas. El periódico El Mundo publica la declaración de la renta del presidente de la clínica en 2007. Guillermo Sánchez habría declarado poco más de 20.000 euros. Hacienda le devuelve 5.000. Además, afirman que maneja una tarjeta de crédito negra, exclusiva de los más pudientes. En España solo hay 300. No nos cuadra. Por eso intentamos hablar con él. Queremos preguntarle por estas informaciones y hablar acerca del negocio del aborto en su clínica. Clínica Dator, buenos días. Hola, buenos días. Llamamos de 13 Televisión. Mi nombre es Ricardo Altable y queríamos solicitar una entrevista con Guillermo Sánchez, con el presidente de Clínica Dator. ¿Cuándo crees que podríamos tener una respuesta del presidente de Dator? Pues no sé, yo le voy a pasar el número y ya si él decide llamaros o no, pues en principio la respuesta es que no. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. El periodista del Mundo se apunta un tanto, sin duda. Guillermo Sánchez lleva años intentando no mostrar su cara. Jesús Poveda le conoce bien desde hace 25 años. Son colegas, médicos, aunque están en el polo opuesto. Poveda se ha manifestado frente a la clínica día tras día. Llevas muchos años peleando en contra del aborto. Podríamos decir que esta acera ya es conocida. Bueno, aquí hasta te ha detenido la policía. Unas cuantas veces, sí. Unas cuantas veces. Yo entiendo que la batalla por la vida hay que darla a todos los niveles, o sea, no solo a un nivel asistencial, también a un nivel jurídico, ¿no? Yo cuando realmente me levanté y dije hay que pelear y no sé quién ganará, pero voy a pelear, fue cuando un policía judicial que vino a este establecimiento después de una mujer que había abortado con una orden judicial para decir que tenía que hacer un registro, este señor Sánchez de Andrés le dijo al policía judicial: no se complique usted la vida, ¿no? O sea, una especie de chulería y prepotencia de no intente llevarme a los juzgados, ¿no? Entonces, pues así no se funciona cuando hay vidas humanas y mujeres, ¿no? Entonces así no se funciona, con esa chulería, ¿no? Guillermo Sánchez no es solo socio de Dator, está presente en 6 clínicas en España. En Extremadura se ha hecho con el negocio del aborto a través de los centros Guadiana y Los Arcos, en los que consta como presidente y consejero en el registro mercantil. Centros que en 2011 tuvieron el monopolio del aborto. Según el Ministerio de Sanidad, han declarado 1.657 abortos en ese año. De nuevo, tomamos la calculadora, más de 800.000 euros de ingreso. Nos sorprende, sin embargo, que salen algunas publicaciones en las que, por ejemplo, la declaración de la renta del dueño de la clínica, pues es una declaración de la renta a devolver. Bueno, es que debe tener buenos asesores fiscales, sí, pero no se me ocurre otra cosa. O sea, se le tendría que caer la cara de vergüenza, ¿no? Una persona que todo el mundo sabe que dispone de vehículos de muchos caballos. Y yo la primera vez que lo vi era en un Jaguar blanco descapotable, un discreto Jaguar blanco descapotable. Ahora va más en un Mercedes gris, ¿no? Y dispone además de establecimientos en red, ¿no? Si el mismo director de este establecimiento de abortos tiene en Telde, en Canarias, otro centro de abortos, en Extremadura, en fin, son personas que trabajan en redes, ¿no? Las redes de abortistas en España, tristemente, no son solo de un centro, pasa como con el doctor Marín, ¿no? Pues que él tenía también todas las redes del Levante, ¿no? ¿Por qué el 98% de los abortos se lleva a cabo en clínicas privadas y no en hospitales públicos? Yo creo que la razón es muy sencilla. Los hospitales públicos en España tienen mucha calidad, mucha categoría, muchos de ellos son universitarios. Yo he trabajado muchos años en La Paz y es que un ginecólogo que hace abortos no tiene
científicos para explicar he hecho el aborto por esto, ¿no? Se le cae de las manos, ¿no? Entonces la única manera de hacer los abortos, como se está viendo a lo largo de todos los años de ley del aborto, es precisamente hacer los abortos un poco en establecimientos privados donde hay un ánimo más de negocio, ¿no? Nosotros, un grupo de personas de Pereira, venimos aquí a repartir información. Desde el establecimiento abortista de datos llamaron a la policía para que nos cambiaran de acera y llegó la policía al cabo como de 3/4 de hora y nos cambió de acera y nos vinimos a esta acera en vez de a la otra. Pues los de la Dator denunciaron a la policía porque tarda en venir 3/4 de hora y durante 3/4 de hora no hacen caja. Yo siempre recuerdo una frase muy dura que me dijo el director de este establecimiento hace años cuando le pregunté que cómo era posible que él, siendo ginecólogo, hiciera abortos, ¿no? Y él me contestó: yo a veces me asombro de lo que soy capaz de hacer por dinero, ¿no? Y estoy convencido de que esta guarrería la vamos a convertir en una guardería. Te invitaré a la fiesta. Bien, nos veremos. No sabemos si Poveda podrá haber convertido su sueño en realidad, pero nosotros volvemos a intentar hablar con el presidente de Dator. Clínica Dator, buenos días. Dígame. No, que era para la petición que habíamos hecho de una entrevista con Guillermo Sánchez, para saber si iba a ser posible, si podíamos hablar con él. Bueno, yo ya le dije ayer que le iba a pasar el contacto y si él quería ponerse en contacto con ustedes, lo haría él. Si él no ha llamado, entiendo ustedes que no. Ya ven, no ha habido suerte. No es la única cara del aborto. Otro de los reyes de este negocio se mueve en Barcelona. Se llama Carlos Morín. El doctor Muerte, que es como se le conoce aquí en Barcelona, fue juzgado por practicar 87 abortos ilegales. Se llegaron a solicitar hasta 300 años de cárcel para él. Fue absuelto por la Audiencia Provincial de Barcelona, pero ahora el fiscal del Supremo ha decidido recurrir esa sentencia. Este es el doctor Morín. Una denuncia con cámara oculta lo envió a prisión en 2007 y cerró sus clínicas de Barcelona. 6 años en los que se han evitado miles de abortos. Si él ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Barcelona, ¿por qué se ha marchado y por qué no ejerce en Barcelona ya? A ver, el doctor Morín no es que se haya marchado. El doctor Morín, en su momento, en el año 2007, es ingresado en prisión provisional, está desde noviembre del 2007 hasta enero del 2008 en prisión, posteriormente sale de prisión, las clínicas están cerradas y él deja de trabajar. No es que se haya marchado a trabajar a otro sitio, no, es que no trabaja. Al descubierto ha viajado a Barcelona. No sabemos nada de Carlos Morín desde que resultó absuelto. Su abogado nos recibe en exclusiva. ¿Cuál es la última conversación que ha mantenido con su cliente, con el señor Morín? ¿Hace cuántos días o hace cuánto tiempo? Bueno, hablé hace unos días con él, no lo puedo decir ahora cuántos, cuando nos llegaron los recursos, nos dieron traslado al Tribunal Supremo de los recursos por parte del Ministerio Fiscal y 3 de las acusaciones de las acciones populares. Hablé entonces con él y le dije que cuando tuviésemos preparado el escrito para impugnarlo, lo comentaríamos para que tuviese conocimiento de cuál era nuestro planteamiento jurídico delante de los recursos que han planteado las acusaciones. ¿Está tranquilo el señor Morín? ¿Cómo vive? Hombre, está más tranquilo que antes, no nos vamos a engañar tampoco. A la persona que le piden pues 300 años de cárcel, muy tranquilo no está, pero sigue estando preocupado porque sabe que su horizonte jurídico no está todavía a día de hoy definitivamente puesto de blanco ni de negro. El recurso de la Fiscalía puede dar la vuelta a una sentencia que como mínimo ha creado alarma social. ¿Cómo es posible que la Audiencia Provincial de Barcelona dictase sentencia de absolución? Pues vamos a ver, hubo un error que nosotros también recurrimos, igual que recurre a la Fiscalía, es lo siguiente: nos admitió una prueba que para nosotros, bueno, no era fundamental, pero sí era muy importante, y era la declaración de determinados periodistas, un periodista Miguel Gir de Época y otros periodistas en una televisión danesa que fueron los que sacaron a la luz las prácticas de aquella clínica. ¿Y por qué era una prueba importante? Porque allí venían a reconocer que, bueno, que la elaboración de informes era algo burocrático y que allí, pues que toda mujer que fuera se le iba a practicar el aborto, que no se iba a estudiar si se ajustaba o no a la ley. Porque la tesis de fondo es esta: no existe el aborto ilegal, con independencia de lo que diga la ley, si la mujer da su consentimiento. Si una mujer consiente en abortar y lo hace en una clínica que esté homologada, no se necesita ningún otro tipo de reconocimiento. Pero entonces, ¿para qué sirve la ley? Durante el juicio oímos hablar de falsos informes médicos, de trituradoras de niños y también de presiones a los testigos. Absolutamente falso.
Lo niega con rotundidad. Evidentemente. Y además se le preguntó a la testigo, ¿eh? En el juicio, en el CD consta, se le preguntó a la testigo. Y la testigo dijo, no he recibido ninguna presión, evidentemente. Ella manifestó lo que manifestó bajo juramento. Si ha mentido, será su problema. Tras la absolución de Morín, las asociaciones pro vida exigen con más fuerza si cabe la nueva ley sobre el aborto. ¡Demolición de la ley del aborto! ¡Derogación de la ley del aborto! Primero habrá que ver si la anuncia, porque lo que hace Gallardón es anunciar el anuncio siempre, pero hasta ahora no se ha producido. Nos gustaría pensar que la ley pondrá coto a lo que sucede en España. No es todo lo que queremos, y no es todo lo que queremos porque entendemos que el aborto en todos los casos debe estar prohibido. Puede haber gente de buena fe que se crea que el aborto de verdad soluciona determinados problemas, pero los médicos que practican el aborto saben perfectamente las consecuencias nefastas que tiene para la salud de la mujer. No habrá que esperar mucho, aunque en el caso de los abortos, el tiempo que pasa siempre es demasiado. Volver atrás, esa es la gran novedad. Nunca se había dado un paso legislativo así a favor de la vida del no nacido. La nueva ley Gallardón será insólita y complicada. Siempre es mucho más fácil desde el poder político hacer el mal que el bien, porque es mucho más fácil corromper que santificar. Con toda probabilidad oiremos hablar de ella en torno al mes de mayo. El objetivo es que esté aprobada un año antes de acabar la legislatura. Yo confío en que este gobierno va a promover una reforma de la ley del aborto, que la veremos en el corto plazo, irá bien orientada. No me dará satisfacción al 100%, a mí eso estoy seguro, pero irá bien orientada. Nos perjudicaría personal e ideológicamente, más que económicamente. Porque en realidad la mayoría de la gente que yo conozco que está en esto está por razones para nosotros, aunque otros no lo entiendan, morales. Pero, ¿qué sabemos acerca de este proyecto? Va a derogar el llamado aborto eugenésico, que era uno de esos 3 supuestos despenalizados entre el 1975 y 2010, que la ley definía como aquellos supuestos en que el no nacido esté afectado por graves malformaciones. Y digo que tiene especial valentía que el ministro se atreva a hacer ese anuncio, porque siendo, si se quiere, el caso más claro del carácter injusto del aborto, todo aborto es injusto, pero si alguno es además más injusto que los demás es aquel que se justifica porque es deficiente el niño. Luego la segunda cosa que ha dicho el ministro es que, y esto me alegra especialmente, una buena regulación del aborto tiene que fijarse también en la mujer, y que una buena regulación del aborto tiene que contemplar medidas de apoyo efectivo social a la mujer embarazada. Yo espero lo mejor, porque lo peor ya lo tenemos. Espero que se acuerde de su padre, que fue un hombre que recurrió a la primera ley del aborto en España, y espero que sea congruente con lo que él dijo en el Congreso. Señoría, y si fuera una sola mujer en España la que quisiera ser madre y no pudiera hacerlo, ¿no estaríamos todos obligados a defender ese derecho? Señoría, este gobierno ante una sola mujer que tenga dificultad actuará, y puedo asegurar que si lo conseguimos, el paso de este ministro por el ministerio no habrá... Gracias, señor ministro. Mientras exista un solo aborto, las asociaciones por la vida seguirán luchando. Como ellos dicen, en cada uno de su rescate se salvan 2 vidas, como las de Esther y Carlota. Ya ahora tiene 18 meses, se llama Carlota y es un bicho. Y no me imagino la vida sin ella, ya no. Ya cada día que la veo digo, un día más, está aquí. Y algún día se lo contaré, pero se lo contaré desde la alegría y no desde la pena, porque hoy todavía, aunque sean 18 meses, te queda la pena decir, casi lo hago, ¿por qué tuve esa duda? Pero bueno, aquí gracias a Dios y puedo contar con ella. El coronel Mike Kirby dirige a los Boinas Verdes en una difícil misión: capturar a un oficial del ejército enemigo. John Wayne y David protagonizan Boinas Verdes. ¡Vamos!
deprisa! ¡Vamos, vamos! Mañana, a las 12:30, en Cine con mayúsculas. 13 TV, más que una televisión. Puesto a levantar ampollas. Con cámaras ocultas. Reportajes de investigación. ¿Alguien ha escuchado alguna vez la emisora de Parla? Entrevistas. Don Manuel Pizarro, Isabel Durán... Ranking de opinión. Aquí todos dan lecciones de democracia, pero no se condena. Para descubrir la cara oculta de los que nos gestionan. La Marimorena, con Carlos Cuesta. Mañana a las 9:30. 13 TV, más que una televisión. ¿Otra vez ardor de estómago? ¿Has traído Gaviscon? ¿Gaviscon? Sí, Gaviscon. Venga, chicos, ¡vamos! Necesita el alivio de Gaviscon. Gaviscon alivia rápidamente el ardor porque evita el reflujo al crear una balsa protectora en el estómago. ¿Mejor? Sí, qué alivio. ¿Bailamos? Gaviscon, alivio del ardor por reflujo. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Sábado de Cine. El clásico de terror que les presentamos esta noche, El Resplandor, de Stanley Kubrick, lanza una pregunta al espectador. ¿La locura conduce a la maldad o la maldad a la locura? Si les parece, mientras dan vueltas a la respuesta, les ofrecemos datos y anécdotas del largometraje El Resplandor, basado en una novela homónima de Stephen King, que como su magistral película de ciencia ficción 2001, Odisea del espacio, el cineasta la narró en diferentes apartados. Consiguió este trabajo con magnífica referencia y según lo que me han contado se trataba de un tipo totalmente normal. Pero a medida que avanzaba el invierno, algo extraño sucedió que le hizo perder completamente la razón. Atacó a su familia y los mató a todos. Después... El Resplandor tiene un argumento minimalista. Un escritor que persigue crear una gran novela solicita trabajo como guardián de un apartado hotel que durante el invierno se queda cerrado e incomunicado por la nieve. En esa aventura le acompañan su mujer y su hijo de corta edad, pero el aislamiento y una influencia maléfica instalada en el lugar van haciendo mella en la mente de ese hombre llamado Jack Torrance y haciéndole caer en la locura, mientras fenómenos sobrenaturales malignos suceden en el recinto hotelero. Primera experiencia en el género de terror de Stanley Kubrick. Para escribir este guión contrató a una escritora experta en el mismo, Diane Johnson, profesora de literatura gótica en la Universidad de California. Ambos, antes de empezar a redactarlo, para entender la evolución creativa del protagonista, leyeron textos y Bruno Beltenheim, este último especializado en psicoanálisis de los cuentos de hadas. ¿Qué supone que debo hacer yo? Vamos, cariño. No seas tan gruñón. No soy gruñón. Rodada con un gran perfeccionismo técnico, todos los miembros de ese equipo técnico y artístico recuerdan las agotadoras sesiones de
rodaje del Resplandor. El actor protagonista, Jack Nicholson, caía rendido tras la jornada laboral, mientras se cuenta que la actriz Shelley Duvall, al terminar de rodar la película, sufrió una crisis nerviosa y necesitó la ayuda de un psiquiatra. Por cierto, la elección de esa intérprete de curioso rostro se debió a que Kubrick le gustaba su aspecto inocente. Con ella fue especialmente déspota, lo que le llevó a hacerle repetir una toma hasta más de 120 veces. Esta repetición continua de escenas propició que el rodaje previsto de 17 semanas se alargase a casi un año. ¿Te gusta? No les engañamos, a pesar de los años transcurridos desde su estreno, El Resplandor sigue provocando mucha tensión en el espectador en secuencias como la del niño en el triciclo por los largos y los pasillos de se encuentra más sorpresa.